Tengo el placer de seguir hoy con nuestra exposición de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy vamos a cubrir el resto del capítulo 2, los versículos 13 al 17. Vimos en el contexto que Pablo está preocupado por algunas falsas doctrinas que se habían extendido entre los tesalonicenses. Y su intención es cortar estos rumores, simplemente recordando a los tesalonicenses que tienen que mantenerse a lo que ellos habían escuchado en su momento de parte de los apóstoles. Algunos entre los tesalonicenses se habían construido unas teorías muy altisonantes de la inminente venida de Jesucristo, que había llevado a algunos incluso a dejar de trabajar. Bueno, de ese tema vamos a hablar, si Dios lo permite, en la próxima exposición de la palabra de Dios. Pero lo que hoy vamos a considerar es precisamente el hecho de que aquí el apóstol Pablo em, intenta a enfatizar que los tesalonicenses que no se han dejado de confundir se mantengan a lo que habían escuchado. Y esto es un tema, por lo tanto, que también para nosotros hoy en día tiene bastante importancia. Por lo tanto, sin perder más tiempo, voy a leer el pasaje que hoy es el pasaje que estamos considerando, según de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tu presencia entre nosotros y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender esos versículos de la mejor manera. Ayúdanos a ver que la palabra de Dios no solamente fue escrito para creyentes hace 2000 años, sino que también para nosotros, hoy y ahora, tiene un mensaje poderoso e importante. Por lo tanto, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, entonces el pasaje que tenemos por delante viene inmediatamente después de lo que Pablo dice en el versículo 12. Y está hablando de gente que sigue en el error hasta tal punto de que lo único que pueden esperar en el futuro es la condenación porque no creyeron a la verdad y, como dice aquí, sino que se complacieron en la injusticia. A cada uno le llega su momento. Y aquí nos damos cuenta que Pablo ahora se dirige a aquellos que se han mantenido firmes. Y este pasaje que tenemos por delante
es fácil verlo dividido en tres partes. Primero, en los versículos 13 y 14, Pablo da las gracias por la obra de Dios entre los tesalonicenses, entre aquellos que se habían mantenido firmes. Luego vemos que en el versículo 15, Pablo tiene algunas palabras de exhortación y él termina en el versículo 16 y 17 con una oración para la iglesia. Entonces, aquí estamos hablando del pero, como empieza el versículo 13, lo cual quiere decir que ahora tenemos un contraste. Em, y Pablo está profundamente agradecido, como lo ha dicho en varias ocasiones, tanto en la primera carta como en la segunda carta, por la vida de los tesalonicenses que, por lo visto, en su mayoría se mantuvieron firmes ante ese peligro de verse arrastrado por doctrinas equivocadas. Por eso dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Una vez más, él lo expresa como un deber. Esto es una de las cosas más bonitas que tenemos como creyentes, que no solamente tenemos el privilegio, sino también el deber de estar agradecido por aquellos que nos rodean y que siguen firmes en la fe juntamente con nosotros. Y no solamente estamos agradecidos hacia ellos, sino le damos gracias a Dios, porque realmente lo que dice aquí, ellos son un regalo de parte de Dios. Pablo vio como en la ciudad de Tesalónica, de una forma milagrosa, Dios abrió el corazón de mucha gente y efectivamente, juntamente con el equipo misionero que fue mandado de parte de la iglesia de Antioquía, el evangelio llegó y además vieron cómo creció allí una iglesia de creyentes dedicados. Además, Pablo dice aquí siempre, es algo continuo, no solamente algo que de vez en cuando nos acordamos, sino realmente en nuestra mente, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, hay un continuo fluir. Somos conscientes de la buena influencia que otros tienen en nuestra vida y damos las gracias a Dios por ellos y por su vida. ¿Qué es lo que caracteriza a esos creyentes? ¿Cómo es caracterizado de todos los creyentes? Y ahora quiero que mm, se den cuenta de dos cosas. En primer lugar, en ese versículo 13 tenemos mencionado la Trinidad. Se menciona aquí a Dios en el versículo 13 en la primera parte. Luego el Señor, que aquí obviamente por el contexto es el Señor Jesucristo. Y luego, hacia el final, se menciona el Espíritu Santo. No es la única vez que Pablo hace esto en Primera de Tesalonicenses. Lo vimos también en la primera carta, pero lo hace de nuevo en el versículo 16. O sea, dos veces en este breve pasaje se menciona las tres personas de la Trinidad. Y en segundo lugar, lo que es muy interesante aquí, tenemos como em, una teología de lo que significa el llamado del creyente. Primeramente, y luego hablamos más de esto, vemos que ellos se caracterizan porque son amados. Quiere decir que desde la eternidad Dios había fijado su benevolencia en ellos. Eso se demuestra luego en el hecho que los ha escogido desde el principio. Y aquí, claro, aquí no estamos hablando desde el principio de la predicación del Evangelio, sino desde el principio
de la creación. De hecho, Pablo va más allá en la carta a los Efesios. Él dice, Dios los había escogido incluso antes. Quiere decir, desde el principio, em, es el segundo punto aquí. Y luego, el tema de la salvación. Luego el tema de la santificación y finalmente el tema de la fe en la verdad. Entonces, son algunos puntos que forman parte de unas verdades esenciales en la vida de un creyente y vamos a seguir a estos puntos poco a poco. En primer lugar, aquí dice, amados por el Señor. Bueno, ya dije antes un poco. Ese Gesed del Antiguo Testamento, el amor del pacto, que en el Nuevo Testamento se convierte en el agape, el amor divino por antonomasia, es el amor que se basa en el amor incondicional de parte de nuestro Dios. Y esto es algo que permanece, que es una constante en la vida de un creyente. Siempre Dios se ha fijado en ti de una forma benevolente, misericordioso. Dios tiene sobre la vida de sus escogidos pensamientos de paz y siempre los ha tenido desde el inicio. Y esto es una constante también en tu vida. Puedes saber que Dios siempre se había fijado en ti y llegó el momento, según nuestro modo de ver las cosas, que vivimos ese tiempo como un antes, un presente y un después, en algún momento concreto en el pasado. Esto se hizo verdad en tu vida. Entonces, Em, amados por el Señor, dice aquí, esto, como dije antes, se refiere a Dios el Padre. Em, perdón, perdón, lo he dicho mal, esto se refiere al Señor Jesucristo. Em, entonces fueron escogidos desde el principio, ¿para qué? Para la gloria, para la salvación. O sea, cuando Dios tiene pensamientos sobre nosotros, son pensamientos de bienestar. Esto, de esa manera, Él se comporta hacia los suyos, hacia sus escogidos, hacia aquellos por los cuales Jesucristo dio su vida. La Biblia habla mucho de esto. ¿Por qué? Bueno, porque para nosotros es imposible, como solemos decir muchas veces, decidirnos por Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros no mora nada bueno. Esto es la clara verdad del Evangelio. Si fuera por nosotros, nada hubiésemos entendido, nada hubiésemos podido hacer para alcanzar nuestra salvación. Es obra de gracia de nuestro Señor. Entonces, además, dice aquí para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Ahora viene el Espíritu Santo y este Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo hace que nosotros nazcamos de nuevo y ahora a partir de ese momento buscamos las cosas de Dios, porque sin el Espíritu Santo nadie ni busca a Dios. Es una obra previa del Espíritu Santo en nuestra vida, la santificación. Esa santificación que tiene tres aspectos y siempre son aspectos del Espíritu Santo. En cuanto a la santificación, primero, la santificación factual. Quiere decir que en el momento cuando nosotros nazcamos de nuevo, somos santificados posicionalmente, lo cual quiere decir que estamos en Cristo perfectamente. No hay nada que mejorar. Somos de Él, fuimos adoptados a su cuerpo. em, y con Él heredaremos todas las cosas. Luego hay un aspecto progresivo, porque ahora el creyente en el momento de convertirse no es una persona perfecta ni va a llegar a serlo, sino ahora experimentalmente con nuestra vida vamos a intentar ser semejante
a esa imagen de gloria que Dios ha puesto en nosotros. Y en tercer lugar, la santificación final, cuando ya finalmente estemos en la presencia del Señor, entonces ya ese proceso habrá terminado completamente. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Y además, aparte de esto, de nuestra parte, ejercemos por la gracia de Dios la fe, quiere decir la confianza. Ese evangelio de la salvación del pecador. Esto es la buena noticia. La mala noticia es que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Todos erramos de nuestro camino. Todos fuimos por senderos equivocados. Pero Cristo vino, murió por sus ovejas y los reunió en el redil. Y la confianza, la fe, la Biblia lo llama, en la obra cumplida, perfecta del Señor Jesucristo. Esto es lo que en la Biblia dice, el herramienta de nuestra parte es un regalo de Dios, como Pablo lo explica en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Y además tiene que ser la confianza en la verdad, no en cualquier cosa. En la verdad, quiere decir en lo que históricamente es la fe que fue entregado de una vez y para siempre a los fieles. Entonces, por eso es muy importante que no creamos cualquier cosa, que no creamos todo lo que a primera vista suena bien, sino que investiguemos si las cosas realmente son así. Por eso es tan importante que no creamos cualquier viento de doctrina, sino que nos mantengamos a esa palabra escrita. La fe en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es el testimonio apostólico sobre los grandes hechos de nuestra fe. Entonces, esa verdad y esa fe, dice aquí, Pablo lo subraya, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio no en el sentido de que Pablo lo haya inventado, sino nuestro evangelio en el sentido de que es el evangelio que ellos han predicado fielmente. Y la idea que hay detrás es que solamente por este evangelio es posible alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que nos promete el cielo, sea en el ámbito religioso o sea en el ámbito secular. Lo uno se llama religiones, lo otro se llama ideologías. Pero todos tienen una cosa en común: no pueden salvar. La ideología más idealista que se ha inventado, se han inventado muchos, simplemente no toma en cuenta el hecho de que el hombre en lo más profundo de su ser es pecador y por lo tanto todas las cosas se tuercen y por lo tanto ni los programas políticos nos salvan, ni los programas económicos, ni las ideas filosóficas, pero tampoco nos salva la religión. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo principio, es el principio de salvación por obras y no por fe. Y esto es la razón por que todas esas cosas no nos sirven. No podemos ganar puntos con Dios para que Él en algún momento nos deje, para decirlo así, entrar en su gloria. Pablo dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo es que no hay otra. Y una vez más, la pregunta para ellos y para nosotros también: ¿no queremos valorar este evangelio que nos ha dado la vida? ¿No queremos tratarlo con suma benevolencia, sabiendo que este evangelio realmente no solamente nos ha salvado a nosotros, sino puede salvar a muchos? ¿Debería ser esto no la razón para empujarnos a evangelizar? No como una obligación, no por haber cumplido, sino como un deseo de llevar a otros este precioso mensaje de la salvación
en Jesucristo. Dicho todo esto, y son muchas de las cosas por lo cual Pablo da fe que esto ha pasado en la vida de muchos en Tesalónica, no de todos, porque si no, no hubiese escrito la carta, pero en la vida de muchos ha pasado, y esto ha pasado también en nuestras vidas. Bueno, vamos a ser más concreto antes de pasar al siguiente versículo. Dios te ha escogido desde el inicio, si eres su hijo. Desde el inicio para salvación de ti, mediante la santificación por el Espíritu que llegó a tu vida cuando naciste de nuevo. Y has depositado tu fe, tu confianza, un regalo que Dios ha puesto en tu vida, y lo has puesto en la verdad. Una verdad que alguien en su momento te ha predicado. Y la idea que tiene Dios es que no quiere estar solo en el cielo. Ha creado ahí un lugar perfecto para ti y finalmente vamos a vivir en la nueva tierra que Él también ha preparado o va a preparar para nosotros. Y esto será gloria para siempre. Es nuestra esperanza. Vamos a dejar en algún momento este valle de lágrimas, este valle de em, tantos disgustos, de tantos sufrimientos. Sí que hay gozo también, pero en mayor o menor medida nos damos cuenta que aquí no quiero pasar la eternidad, quiero pasar la eternidad en esta gloria de mi Señor Jesucristo. Y esto sea una constante en tu vida, esta gloria, lo que Pablo llama en, creo que es la segunda carta a los Corintios, el peso de gloria. De todo esto que Pablo nos ha recordado en ese momento y que recordó a los tesalonicenses en su momento, de todo esto él saca ahora una conclusión. Bueno, ¿qué aprendemos de todo esto? Mejor dicho, ¿cuál será la conclusión? Y ahora viene la exhortación y viene el así que. Es una consecuencia de lo anterior. Quiere decir que nuestro comportamiento ético se basa en la doctrina. Esto lo vimos en las epístolas de Pablo una y otra vez. Así que, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es estar firmes. Quiere decir, no dejarnos, así Pablo lo expresa a los Efesios, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Cuando alguien dice, bueno, hay una nueva doctrina, pues esto ya casi es igual que decir, hay una herejía. Porque nosotros no creemos en nuevas doctrinas, creemos en la doctrina apostólica. Por lo tanto, en esa doctrina que está fundamentado sobre los apóstoles, que a su vez están sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo, sobre este sólido fundamento, nosotros queremos edificar nuestra vida. Vamos a estar firmes en esto y si alguien se pregunta, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Él dice, bueno, retened la doctrina que habéis aprendido. Retener la doctrina quiere decir no buscar cosas nuevas, no buscar novedades, em, sino mantenerte, retener lo que has recibido. Y para retener algo, tú tienes que saber qué vas a retener. Tienes que conocer ese cuerpo de doctrina. Tienes que conocer todo esto lo que te acerca más a tu Señor Jesucristo. Retener quiere decir que no lo sueltes. Nosotros tenemos la costumbre de retener todo lo que nos es importante, eh, todo lo que para nosotros
supone un valor, esto lo retenemos. Y aquí él dice esa doctrina, lo que nosotros los apóstoles, Pablo y Silas y los demás, os hemos enseñado con mucho problema, con muchas dificultades, pues esto, por favor, retenerlo. Y vosotros lo habéis aprendido, lo cual indica que eso es un proceso intelectual. Quiere decir que hay que pensar, hay que enterarnos de lo que está escrito. Para nosotros que tenemos la Biblia y tenemos un inmenso privilegio porque los creyentes en Tesalónica no tenían esa colección de libros sagrados, 66 en su totalidad, que contiene todo lo que Dios nos quiso revelar. No lo tenían. Era una preciosidad, incluso en una iglesia o en una sinagoga, tener solamente una pequeña parte de todo esto. Nosotros lo tenemos todo en un libro y si este libro te pesa demasiado, lo puedes tener en tu teléfono celular, en tu ordenador, lo puedes tener en muchos sitios. Medios no nos faltan. Lo que nos falta es retener la doctrina que hemos aprendido. Pablo aquí se dice sea por palabra. En otras palabras, cuando ellos estuvieron presentes allí, o sea, por carta nuestra. En cuanto a los tesalonicenses, en el contexto inmediato, por lo menos hay dos, la primera y la segunda. Esto para nosotros quiere decir y retened la doctrina que habéis aprendido en la Biblia, en la verdad apostólica. Esto es la aplicación para nosotros. Y tan fácil es para nosotros no hacer caso a esto. Pasamos mucho tiempo, o debería decir, estamos perdiendo mucho tiempo con necedades, con cosas que no tienen importancia, con cosas que no sirven, que no nos acercan a Cristo, que no nos ayudan a entender esa palabra, que no sirven para nada. Yo no estoy en contra de los pasatiempos, porque a veces, bueno, tal vez sea una forma de relajarnos. Pero en vez de pasar el rato, de pasar el tiempo, si solamente usásemos una parte de ese tiempo para añadirlo al tiempo que estamos apartando para estudiar la Biblia, posiblemente estaríamos mejor. La doctrina apostólica no solamente es doctrina, es vida. Nos abre una dimensión que antes no conocíamos y que ahora nos estamos acostumbrando. Somos como ciegos que ahora recuperan la vista y tenemos que acostumbrarnos a entender lo que estamos viendo. Por eso, retened esa doctrina. Son las cosas que pretendemos precisamente el Instituto Bíblico para la Mujer, Instituto Bíblico Online. Queremos que ustedes hagan todo lo posible para retener lo que está escrito en la Biblia. Nosotros no tenemos la intención de traer nuevas doctrinas. Son las doctrinas de siempre, pero son esas doctrinas que tienes que retenerlo, hacer un esfuerzo de hacerlo. Y luego finalmente Pablo termina ese segundo capítulo con una oración. Y una vez más, nos damos cuenta que aquí él no menciona las tres personas de la Trinidad, pero menciona dos, pero hay una particularidad. Si te fijas, dice aquí en el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. ¿Te das cuenta que Él pone aquí a Jesucristo por delante del Padre? No porque Jesucristo sea más importante de alguna manera, sino simplemente
porque esto es lo que vemos aquí, Dios el Padre, Dios el Hijo, eh, los dos son dos, los dos son Dios. Y esto es un versículo muy fuerte. Pablo jamás hubiese puesto, Pablo jamás hubiese dado la preferencia aquí a Jesucristo si él no hubiese tenido la plena convicción de la divinidad, de la plena divinidad de Jesucristo. Por eso él dice el mismo Señor, el mismo Jesucristo. Bueno, vamos a traducirlo. Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías, Jesús Christos en el original. No es un nombre propio, nombre, apellido, sino es nombre y título. Él es el ungido, el Mesías. Y además dice que Él es Señor, Adonai. Y esto es mucho más que una forma amable de hablar de Él. Él aquí nos dice, y el mismo Señor Jesucristo, sino dice el mismo Jesús, el Mesías, que además es el Señor y Dios nuestro. Esto está implicado, aunque aquí no lo dice literalmente. Tan fuerte estaba convencido Pablo de esa verdad y es, como decir, el Padre y el Hijo uno son, y esto no es otra cosa que Jesucristo lo dijo en varias ocasiones. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 30 del Evangelio de Juan, o en el 5:18, si no me equivoco. Y dice, el mismo Señor, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, no solamente es Señor, no solamente es Adonai, sino es el nuestro. Quiere decir, a Él me debo. Él manda en mi vida. Y sí, sí, hay muchas cosas en mi vida que no van como yo lo había planeado. No importa, porque tú ya no dispones de tu vida. Es una buena noticia, no una mala. No tienes que preocuparte eh, por dónde ahora tu vida va a correr, sino Él es tu Señor, lo cual quiere decir que Él dispone ahora de tu vida y esto es lo mejor que nos hubiese podido pasar. Vamos a ser guiados por el que lo sabe todo. Cada paso que damos, Él nos dirige. Por cada valle que cruzamos, Él nos dirige. Él va por delante cuando el terreno se vuelve fangoso. Cuando vamos cuesta arriba, Él nos ayuda, incluso si hace falta, nos lleva en sus brazos. Y cuando queremos correr, Él está a nuestro lado, corriendo más rápido, marcándonos el camino. Eso significa que es el Señor nuestro. No nos deja ni por un momento. Sus pensamientos de paz siempre están contigo. ¿No te acuerdas lo que Pablo dijo allí en el versículo 13? Escogidos desde la eternidad, objetos de su amor incondicional, el cual nos amó, dice el versículo 16, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Bueno, en primer lugar, una vez más, esa herencia, que Pedro lo llama así, herencia, nos fue dado de forma gratuita. No es nuestro, eh, eh, no es nuestro esfuerzo. Esto por gracia. No ha sido merecido. Y además, lo que recibimos es consolación eterna. Y esto quiere decir que no que eternamente vamos a estar en la tenencia de estar triste y caer en una depresión. Esto es no lo que significa, sino consolación quiere decir un gozo. Quiere decir que esto con su brillo eclipsa cualquier cosa que tú puedas haber vivido aquí en la tierra. Eso significa consuelo.
Significa si aquí lo has pasado mal y muchos de los que ahora me están escuchando lo están pasando mal, sea por enfermedad, sea por muchas cosas que esa vida puede traer. Pero que sepas una cosa, lo que vas a recibir, lo que de hecho ya es tuyo, esto eclipsará todo lo que tú hayas vivido acá. Eso significa consolación. Además, no limitada, sino eterna. Quiere decir que esto no va a terminar. Entonces, esto además dice aquí buena esperanza. Buena esperanza quiere decir que esto ya es algo que miramos de aquí y lo vemos en lo lejano. Esto es lo bonito y lo bueno que podemos saber que esto es lo que vamos a tener. Seguro, esto es nuestra buena esperanza. Una vez más, no sé tu situación ahora, no sé lo que puedes tú sufrir en ese momento, pero que sepas una cosa, que Dios está contigo, te cuidará y eternamente estará pendiente de ti. Y ahora nos toca el último versículo, pues este Dios que tiene todas estas cosas previstas, dice, Él conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es lo que todos necesitamos. El hecho de que alguien nos conforte, que nos dé ánimo, porque tenemos esa tendencia de caer. Tenemos esa tendencia, algunos más y otros menos, pero todos tenemos esa decadencia de querer abandonar la carrera. Y necesitamos gente que nos ayude en el camino. Pero sobre todo necesitamos que Dios nos conforte. Esto habla de fuerza, que Él nos dé fuerza, que Él nos dé ánimo. Los corazones hablan de nuestra voluntad, que Él nos ayude, que nos da un empuje. Y luego esa confirmación, como dice aquí, en toda buena palabra y obra. Es un don de Dios. Y es uno de los privilegios que tenemos. Podemos bendecir a la gente que nos confirme en toda buena palabra. Quiere decir que seamos aquellos que bendecimos habitualmente. Esto es un dar y un recibir. Es que tanto tú puedes ser herramienta de parte de Dios para dar buenas palabras a otros y ayudar a otros. Y también cuando dice os confirme en toda buena palabra, es que también que necesitamos a veces esas palabras nosotros. Las dos cosas tienen la tendencia de fortalecernos, de hacernos más fuertes. Palabra y obra. ¿Quién vas a bendecir hoy? ¿A quién le vas a dar una palabra de ánimo hoy en tu entorno? ¿Has recibido algún ánimo de parte del Señor? Compártelo por palabra y por obra. Y a veces nuestras obras hablan más alto, como sabemos, que nuestras palabras. Eso debería ser el deseo. Y si termina Pablo este segundo capítulo, esto es una oración, como dije al inicio, en esa tercera parte. Y ahora, si quieres, tú puedes hacer esto personal. Ahora voy a dirigirme de forma ficticia a una persona
que se llama Pepe. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte tu corazón, Pepe, y te confirme, Pepe, en toda buena palabra y obra. Habla como si el Señor Jesucristo hablase y haz sus obras, obras de amor incondicional. Sé humilde, pero inamovible en la verdad. Esto es mi deseo para ti y para mí, y esto es lo que el apóstol Pablo aquí nos quiere dar. Vamos a terminar en oración. Señor Jesucristo, te damos las gracias en este momento por las cosas que hemos podido aprender en esa primera carta a los tesalonicenses. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo por obra en nuestras propias vidas. Gracias porque tú estás, nos cuidas y te pedimos que todo esto sea una verdad en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria siempre. Amén. Que Dios te bendiga mucho.